Muy buenas tardes, estimada docente María Sacoto. Mi nombre es Andrés Soña y a continuación les voy a hablar acerca del tema de investigación sobre la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano, citada del artículo Conflicto social y exclusión jurídica. El conflicto social en Latinoamérica. Como punto número 1 tenemos la introducción. En el segundo semestre del año 2019 trajo lo que verdaderamente podría llamarse la primavera latinoamericana, ya que en gran parte del continente africano ha visto muchos movimientos sociales que piden cambios muy diferentes. Hay varias explicaciones para estos eventos. La mayoría de las personas, partiendo de algún tipo de discurso político e ideológico, construyen explicaciones que no se convierten en hipótesis, sino en hechos pasajeros incapaces de aceptar la verdadera escala y profundidad de los fenómenos sociales que continúan desarrollándose en la actualidad. La segunda década del siglo XIX trajo consigo movimientos liberales y anticoloniales de este tipo, que dieron como resultado la creación de varias repúblicas latinoamericanas. En el siglo XX, las respuestas militares contrarias al cambio social provocaron oleadas de autoritarismo en todo el continente, pero sin duda solo ese año se vio una reacción popular sostenida en los movimientos que cruzaron las fronteras y se acercaron al continente. En otras partes del mundo en los últimos años se han surgido movimientos que trascienden las fronteras nacionales con ramificaciones políticas en toda la región. Las explicaciones sociológicas o psicológicas de los movimientos de protesta de masas apuntan a una sensación global de desilusión y negación de la autoridad. Este sentimiento es compartido y reforzado en las redes sociales. Ante tal explicación hay que decir que fue el mismo descontento que llevó a cabo la gran revolución, generando insatisfacción general causada por un evento en particular, ya sea económico o político. En este artículo se sugiere una causa importante del descontento social en América Latina y su expresión en los movimientos populares es la marginación histórica de muchos grupos sociales, y también argumenta que esta excepción está determinada por el ordenamiento jurídico, que es por tanto una exclusión que se repite a través de diversas instituciones jurídicas que tienen significados que se asumen como significados sociales aceptados en determinadas y diferentes etapas históricas. La construcción de una democracia coincide con la posibilidad de crear un significado social compartido, tal que esta posibilidad de creación solo tiene fuerza política cuando los significados se crean a partir de contenidos estatales, normas jurídicas o de jurisprudencia que finalmente los integra una doctrina. Como punto número 2 tenemos las raíces sociológicas del conflicto. Dos movimientos de movilización popular entre los siglos XVIII y XIX que tuvieron un mayor impacto en el escenario mundial es la Revolución Francesa y la Revuelta Comunal. La fecha señalada estuvo formada en el año 1848 y únicamente por representantes de la nobleza cuya posición estaba reñida con las corrientes populares del movimiento político que propugnaba el cambio revolucionario en Francia. En contraste, los parlamentos y populares en otros países con profundos movimientos de esa reforma social, en este caso los Países Bajos, los Estados Unidos y Ginebra. Por supuesto, esta asamblea aristocrática no pudo satisfacer el deseo de cambio del pueblo, por lo que se inició el proceso de convocar a un Estado General, es decir, a una clase. Una asamblea más grande que podría estar representada por la nobleza, el clero y los plebeyos, conocida como el Tercer Estado. Los estados convocados bajo la presión del pueblo y el 17 de junio de 1789 los representantes del pueblo lograron la declaratoria de la Asamblea Nacional. Y en el año de 1848 se había restaurado la monarquía francesa que estaba surgiendo de una nueva ola de descontento popular. Y en ese año se vio nacer un movimiento que resonó en varios países europeos y provocó una gran conmoción política en las zonas que hoy conforman Italia y Alemania. En la segunda fase del año 1848 a mayo de 1849, Karl Marx denominó la República Burguesa que tuvo lugar cuando se convocaron elecciones para formar un parlamento, las cuales fueron ganadoras por la mayoría de conservadores con la monarquía, lo que llevó a la derrota de la nueva revuelta popular. Estos grupos tomaron entonces conciencia de sus intereses comunes que se hicieron más claros, estructurando, dando lugar a demandas, plataformas políticas y objetivos concretos. Como punto número 3 tenemos las raíces ideológicas del conflicto.
La democracia latinoamericana actualmente está en conflicto y tiene un punto de partida histórico en la guerra de la independencia del dominio español de los principios del siglo XIX. Todos los procesos independientes estuvieron influidos como factores influyentes por los movimientos ilustrados y liberales de Estados Unidos y Francia, es decir, su origen ideológico fue claramente liberal. En el siglo XX ha sido una mezcla constante de gobiernos democráticos bien intencionados y dictaduras de todo tipo, incluidas las dictaduras más sangrientas que se ha asolado la mitad del subcontinente. Y en las últimas décadas de dicho siglo trajeron consigo la renovación democrática de regímenes que aún no se habían consolidado plenamente y que a pesar de grandes esfuerzos no lograron todos los aspectos de la libertad ni la lucha fundamental por la libertad. En Ecuador, la lucha por la independencia fue dada de mano de las ideas liberales y estas líneas generales que se desarrollaban en un sentido político, como puede verse en la primera y posteriores lecturas ecuatorianas de la Gran Constitución. En el siglo XX, aún entre muchas dictaduras de países de América Latina, se mantuvieron mayoritariamente liberales, como lo demuestran las diversas instituciones emitidas en cuanto a su contenido básico que tiene que ver con la matriz liberal que ya se distinguía en el siglo XIX. Gracias.